quiere que vayamos a la Biblia. Hay una palabra de Dios para nosotros. Le dije a mi esposa, me estoy volviendo loco porque hace unas semanas el Espíritu de Dios empezó a hablar a mi corazón muy fuerte, y todos los días y a cada instante era ir recibiendo orientación sobre lo que quiero compartirle, que en lo personal no es fácil ni por ahí del todo del agrado cuando uno tiene que compartir una palabra de esta índole y confrontar a un montón de gente como los que estamos aquí, los que están en las redes, a tomar decisiones firmes, no por un año, sino por toda una vida, para una eternidad. Tomamos decisiones para toda una vida, para toda una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Usted debe saber, y creo que a esta altura de nuestra vida está muy, pero muy claro, que estamos viviendo en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice, no va a encontrar absolutamente nada en la pantalla. La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 24, versículos 7 al 24, solamente escúchelo. Dice el Señor Jesús: señales de los últimos tiempos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué habrá? Bueno, el COVID, que formaría parte de las pestes. Y habrá pestes y hambres. ¿Hay hambre en el mundo? Y terremotos en diferentes lugares. No sé si usted está al tanto. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de los que conformaban supuestamente la iglesia. Y muchos falsos profetas, maestros, pastores, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está sucediendo en este tiempo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si usted prestó atención a las señales, esas señales están cumplidas, están cumpliéndose en este mismo instante. Están sucediendo en esta misma hora en que yo estoy compartiendo este mensaje. Entonces, la última señal es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Es la última señal que está cumpliéndose. Por lo tanto, no exageraría yo al decir que el Señor puede venir en cualquier momento. El Señor puede venir en cualquier momento, y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados. Estos tiempos que a nosotros nos están tocando vivir no son como los tiempos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Estos son tiempos verdaderamente difíciles en todo sentido. Son tiempos difíciles. Diga conmigo, tiempos difíciles. Claro, yo podría decirle, declare tal cosa linda, pero la realidad es que estos son tiempos difíciles. Pero nunca el Señor ha abandonado a su iglesia, sino que Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo incluye los tiempos difíciles. El Señor está con nosotros en los tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen un lindo amén? Todo lo que nosotros vemos a diario, lo que escuchamos a diario, nos habla de una sola cosa que recién le dije, y es que el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. Y como el Señor viene a llevar a su iglesia, tenemos lo que llamamos el arrebatamiento. Tenemos que estar preparados para ese instante, para ese momento. Como nadie sabe cuál es ese momento, tenemos que estar preparados. Uno no puede darse la licencia un día de no estar preparado, porque puede ser ese día. Puede ser al anochecer, la Biblia dice así, puede ser al canto de gallo, al amanecer, puede ser en el medio del día, no sabemos.
Si alguien sabe el día, el horario en que el Señor vendrá, por favor que nos lo comunique para poder hacer bien las cosas. Pero como nadie sabe, entonces tenemos que estar preparados. Qué triste sería que usted, que dice formar parte de la iglesia, ser un conocedor de la palabra de Dios, como yo también pretendo y digo más o menos lo mismo, resulta que cuando el Señor venga, nosotros no nos vayamos con Él porque no estábamos preparados. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que discernir, distinguir los tiempos en que estamos viviendo. Estos son tiempos, dijo Jesús, difíciles. Y todo esto nos habla de que Cristo viene pronto. Dígale al que está cerca suyo, el Señor viene pronto por su iglesia. Ahora, entienda, querida iglesia, esto. Solamente los cristianos que sean fuertes y que estén firmes en el Señor podrán mantenerse en pie hasta el final. El Señor Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, el que esté firme hasta el fin. Solo el que esté firme hasta el fin será salvo. No alcanza con que usted sea fiel 40 años y en el último mes a usted se le chifla la cabeza, se le sale una chaveta espiritual, deserta, se aparta de la fe, se contrista su corazón y el Espíritu de Dios adentro suyo, se crea una enemistad con algún hermano, se enoja, deja de hablarle, adquiere un espíritu no perdonador y que no le sorprenda la venida del Señor porque no va a estar listo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, la palabra de Dios es clara y es tajante. No es algo que yo me lo tome de manera ligera, de manera liviana. Está diciendo el Señor Jesús que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si usted, pastor, estuvo 55 años en el camino del Señor, será por entendido que usted es salvo. Tengo que perseverar hasta el último segundo de mi vida siendo fiel al Señor. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Claro que se puede perder la salvación. Cuando el Señor está hablando en el mensaje a las iglesias, le dice a una de las iglesias que sea cuidadoso, porque si no, borraré tu nombre del libro de la vida. Existe esa posibilidad. No es verdad que una vez salvo, siempre salvo. Una vez hice la oración del pecador, entonces nunca más me perderé. No es cierta esa teoría o esa doctrina. El que persevere hasta el fin. Así que más vale que el Señor nos encuentre perseverando en este 2021. El Señor nos quiere perseverando en el 2021. Por eso dije, solo los que estén de pie, los cristianos fuertes, esos van a poder mantenerse en pie. Ahora, la firmeza de cada uno de nosotros, porque se requiere de firmeza, de cada uno de nosotros está siendo puesta a prueba. Y va a ser puesta a prueba mucho más todavía. En este 2021, la firmeza suya como hijo de Dios va a ser puesta a prueba hasta el extremo, para que se evidencie quién es usted, si es de Cristo o si no es de Cristo. Una de las razones divinas de la pandemia fue justamente esa. Ha sido que Dios fue a poner a prueba y puso a prueba a su iglesia para que se evidenciara quién es y quién no es. Y entonces algunos se espantaron, otros, ¿saben lo que sucedió en la pandemia? Dejamos de tener reuniones. Entonces, ¿cómo hacemos para congregarnos? Y bueno, vamos a las redes. Y entonces nos fuimos a las redes. Y entonces empezó la iglesia a congregarse en las redes. La primera reunión, un número importante. La segunda reunión, menos gente. La tercera reunión, menos gente. La cuarta, menos gente. La quinta, menos gente. La sexta, menos gente. Y cada vez menos gente. Después se abrió la posibilidad de congregarnos. Y un pastor me dijo lo que estaba sucediendo en diferentes iglesias, donde ya se estaba abriendo esa puerta para regresar de a poquito, de a 30. ¿Se acuerda que éramos 30? El problema era que ahora la iglesia no quería venir. La iglesia quería quedarse en su casa. Y ya no veían los programas que se daban por los diferentes
plataformas, sea YouTube o sea Facebook, nosotros utilizamos eso. Instagram utilizaron los jóvenes también. Entonces ya no se congregaba ahí y ahora tampoco ya quería venir a la iglesia. Así que antes era quédate en casa. Y luego el pastor dice, le estamos casi suplicando a los hermanos que por favor vengan a la iglesia y se congreguen. Y a nosotros también nos pasó más o menos lo mismo. Algunos no, claro que no, pero con otros sí. Y parecía como que ya nos acostumbramos a no venir a la iglesia y entonces no venimos a la iglesia y buscamos otra ocupación. Hermano, usted ha sido puesto a prueba y será puesto a prueba en el 2021. Yo espero que usted y yo no salgamos desaprobados a la hora de la prueba, sino que seamos aprobados, que no seamos como ese rey al que se le apareció la escritura en la pared que decía Mene Mene Tekel Uparsin, que significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. A la hora de la prueba fue hallado falto. A la hora en que no hay prueba, todos estamos aprobados. Pregúntele a una docente. A la hora donde nadie está siendo sometido al estrés de tener que rendir bien, está todo tranquilo. Pero cuando llega la hora de la presión, ahí se manifiesta el Hijo de Dios, aprobado o desaprobado. Y este año ha manifestado eso. La culpa no la tiene el año. La culpa no la tienen los signos, la culpa no la tiene la iglesia, la culpa no la tienen los líderes. Es responsabilidad de cada hijo de Dios responder al Señor como debe responder un cristiano. Es su responsabilidad. Tiene que ser un buen cristiano. Espero que estemos siendo aprobados. Ahora, para hacer todo esto lo estoy diciendo a modo de introducción, para ser un cristiano fiel al Señor en todo tiempo, son necesarias tres cosas. Quiero que preste atención, se las voy a decir rápido. Tres cosas, dos que usted necesita hacer y una que usted necesita tener. Las que usted necesita hacer es orar y leer la Biblia, y la que usted necesita tener es el Espíritu Santo en su vida. Si usted es una persona que ora y lee la Biblia, lo que va a resultar es que la palabra de Dios y la oración lo van a llevar al Espíritu Santo, a buscar al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted tenga el Espíritu Santo, comprenderá la palabra de Dios. Si no, usted tendrá información, pero desconocerá al autor de la Biblia. Solo el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Por eso usted tiene que orar y decirle al Padre en el nombre del Señor Jesús que Él llene su vida con el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, aunque lea y ore, no tiene nada. Solo tiene información. Ocupó el tiempo en algo que es bueno, pero no redituó. Entonces usted va a hablar de que ora y de que lee la Biblia porque va adquiriendo cierta información, pero le falta lo más importante, le falta el Espíritu. Hermano, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así una persona que ora y lee la Biblia si no tiene el Espíritu Santo carece de mayor valor. Si me comprendió, diga un amén, por favor. Entonces, recuerde estas tres cosas: oración, lectura bíblica y Espíritu Santo. En la oración usted la va a utilizar para pedirle al Señor que lo llene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dijo Jesús, cuando venga a usted le va a guiar a toda la verdad. Él le va a guiar a Cristo, le va a revelar a Cristo y usted va a entender, usted va a comprender todas las cosas. Si comprendió todo lo que le he dicho hasta aquí, dígame un lindo amén, por favor. No se olvide de lo que acabo de compartir. Ahora, quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque la Biblia registra un suceso que ocurrió hace unos 2900 años y se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Y este suceso se produjo una vez, lo vamos a leer, pero se volvió a repetir en el pueblo de Israel muchas veces. Y ese mismo suceso se repite en la iglesia del Señor Jesús y se sigue repitiendo al día de hoy. Buscando
una palabra de Dios para esta mañana, pensando en una palabra que bendiga, que traiga buenos augurios para el 2021, me encontré con una palabra de exhortación para toda la iglesia, y yo formo parte de la iglesia también. Dije que esto sucedió hace 2900 años más o menos y sigue repitiéndose al día de hoy. Leemos capítulo 18, versículo 20 del primer libro de Reyes, y dice así: entonces Acab, que era el rey, esto sucedió por consejo del profeta Elías, lo cual lo dice el versículo 19. Leemos el 19 para que usted sepa de qué estoy hablando. Envía pues ahora, dice el profeta Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel, que era la reina. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, significa príncipe con Dios, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez también. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Y es palabra de Dios. El nombre Elías significa justamente Jehová es Dios.
Todo el pueblo, al finalizar el sacrificio en el altar de Dios que ofreció el hombre de Dios, gritaron: Elías, Elías. Lo primero que encontramos, hermanos, nosotros aquí son las palabras de un hombre de Dios que va a confrontar a toda una nación por causa del pecado de la nación, por causa de que el pueblo se está volviendo indiferente. Es el pueblo que ha recibido las promesas, es el pueblo que tiene los pactos, es el pueblo que ha sido apartado y separado de todas las naciones para ser una nación singular. Pero resulta que ellos se han olvidado del designio de Dios para con ellos, y entonces ahora son un pueblo más entre el resto de las naciones. Asimismo, Dios también nos eligió a nosotros en Cristo Jesús, no para que seamos los mismos que éramos antes, sino para que seamos un pueblo especial, su especial tesoro. Si entendió eso, diga un buen amén. La iglesia tiene un solo Dios y un solo Señor. Como Israel tenía un solo Dios, ¿cuántos dicen amén? Un solo Dios y un solo Señor. La Biblia dice que tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor. Ese es Jesucristo. Un solo Dios, un solo Señor. Ellos tenían un solo Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. Ellos tenían un solo Señor, pero luego cambiaron al único Señor por otros señores. Y nosotros... Por eso escribe el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 9, y dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El propósito, está diciendo el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, de la obra de Cristo es ser Él el Señor. Y lo está escribiendo porque la iglesia lo tiene que saber y porque algunos de la iglesia no lo habían entendido así. Algunos venían a la iglesia y ya formaban parte de la comunidad cristiana, pero no habían hecho a Jesús Señor de sus vidas. Y creo que hoy sucede exactamente lo mismo. Es lindo formar parte de esta familia. Aquí hay protección, aquí hay ayuda, aquí hay apoyo, aquí hay palabras de aliento. Bueno, a veces también hay desaires, a veces hay malas caras, a veces hay encontronazos, a veces hay roces, porque en todas relaciones suele haber eso. Pero no debiera suceder eso en la casa del Señor, pero son cosas que hay. Pero siendo que hay cosas buenas, uno quiere estar en medio de estas cosas buenas. Pero lo más bueno que hay es que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Jesús tiene que ser nuestro Señor. Para esto murió, resucitó y volvió a vivir, dice la palabra de Dios. Él era el Señor y Él sigue siendo el Señor. Él era el Señor en Israel y Él es el Señor en la iglesia. Pero en Israel dejó de ser el Señor. Y a veces en la iglesia y en nuestros corazones Jesús deja de ser el Señor. Y nosotros nos buscamos otros señores, como Israel se buscó otros señores. La Biblia es bien clara, bien transparente, clara, diáfana, cuando nos habla de lo que Dios quiere. No de lo que Dios pretende, sino de lo que Dios quiere. Él quiere que se hagan las cosas a su manera y que nosotros nos manejemos a la manera de Dios. Él no quiere que nosotros vivamos como habló por medio del profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 2, donde le dice: mi pueblo tiene el corazón dividido. Ellos están divididos en su corazón. En parte adoran a Dios y en parte adoran a otros señores. Y a veces en la iglesia del siglo XXI ocurre exactamente lo mismo. Servimos a Dios y servimos a las riquezas. Queremos servir a Dios y servimos al mundo. Queremos servir a Dios y servimos al pecado. Queremos agradar a Dios y que Jesús sea el Señor de nuestra vida, y nos sometemos a las locuras de nuestra familia o de nuestros amigos. Y tenemos diferentes señores. Y hemos transcurrido un año donde usted bien puede medir su estatura espiritual y puede llegar a la verdadera conclusión de que quizá no creció, sino que decreció, de que Jesús no es el Señor de su vida, aunque lo llamamos del nombre del Señor, aunque le decimos que lo amamos. Pero lamentablemente con nuestros hechos no lo manifestamos así. Cada vez que usted vende un culto
por una reunión familiar, sepa quién es su Señor. Yo no estoy diciendo que usted no pueda vacacionar. Yo no estoy diciendo que usted no se pueda reunir con la familia. Estoy diciendo cuando usted deja y reemplaza, saca del orden correcto a Dios y pone otra cosa. Disfrute con su familia, reúnese en familia, guarde su boca de hablar de más. Hable lo justo, lo preciso, lo necesario, lo que sea para la edificación de los que están allí. Disfrute de todo lo que Dios le ha dado, pero nunca desplace a Dios ni su servicio a Dios por cualquier cosa que parezca ser importante. Si entendió eso, diga un buen amén. En el tiempo, usted me va a agradecer si obedece y le va a agradecer al Señor seguir esta palabra. Porque nadie que haya vivido en esta palabra termina perdiendo su familia. A mí me lo han planteado algunos obreros en su tiempo. Si nosotros lo hacemos así, vamos a perder a la familia. Y yo digo, si usted no lo hace así, va a perder a su familia. Y terminan perdiendo la familia porque quisieron más la familia que al Señor. Jesús dejó de ser Señor y la familia se transformó en Señor. Mi esposa es mi señora, pero ella no es mi dueña. Mi dueño es Jesús. Y yo no soy su dueño es Jesús. Si yo me encuentro en la vida dándole más honor y más honra a mi esposa, en mis palabras, en mis acciones, en mis actividades, o a mis hijos, o a la propia iglesia, a la cual amo y el Señor lo sabe, y es en detrimento de la persona de Jesús, entonces yo me he escogido otros señores. Ahora piense cuáles son los señores que usted tiene. ¿Cuáles son los señores que atrofian su cabeza? ¿Cuáles son los señores que enturbian su corazón, sus sentimientos, sus emociones, su verdadera pasión por Cristo? Hermano, revise su vida, porque hay solo un Señor, y que habla por medio del profeta Oseas y dice a su iglesia: ustedes tienen el corazón dividido. Están divididos. Y Dios quiere que seamos de un solo corazón para Él. Un solo corazón, íntegros para el Señor. Si entendió, diga amén. Dios quiere que lo sigamos y que lo sirvamos a Él. Dios quiere que lo sigamos y que lo sirvamos solamente a Él. Que usted no doble sus rodillas delante de otros señores. Que usted no se postre delante de otros señores. Claro está, hermano, y estoy anticipándole parte del mensaje, aunque esto es la introducción casi, pero el pueblo de Israel dobló sus rodillas delante de las imágenes, los Baales. Significa Señor. Nosotros no tenemos un muñeco en la casa supuestamente, ¿no? Una virgencita, un santito de por acá, alguien que conseguimos, un San La Muerte, un San Pantaleón, un San Cristóbal, alguien que lo acompañe en el camino, y entonces usted lo cuelga, dice que el pastor no se entere, lo pongo en el auto porque voy a salir de viaje, este me va a acompañar en el viaje. San Cristóbal, como la compañía de seguros, ese acompaña en los caminos. La palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Un solo Señor. Claro, no tenemos el monigote, pero tenemos el amigote. Tenemos esa tentación, ese pecado al cual cedemos de tanto en tanto. Tenemos esa mala costumbre, ese vicio. Tenemos esa inclinación que no nos permite crecer. Tenemos costumbres, hábitos que hemos adquirido y no queremos dejar. Tenemos familia que hemos endiosado, los hemos puesto allá en lo alto, personas. Y hay un solo Señor. Dios lo quiere todo o no quiere nada. Con Dios las cosas en porcentajes no funcionan, solamente en el 100%. ¿Sí entendió? Dígame. Mire lo que hace el profeta Elías. Él confronta a la nación. Yo estoy confrontando a la iglesia de parte de Dios, porque Elías lo hizo de parte de Dios. Yo no soy Elías, si usted se dio cuenta. Yo simplemente soy un hombre común y corriente que tiene necesidades como todo ser humano, que debe levantarse temprano cada día, porque si no mi vida no funciona correctamente.
que hago lo que usted hace, que arreglo en casa lo que se rompe y lo que está arreglado lo suelo romper a veces. Cuando las cosas no salen, me hago el plomero y termino destruyendo todo lo que encuentro. Que saco a pasear a mis perros, que como con mi esposa, que disfruto de la vida, que me enojo a veces, que me río muchas, que lloro otras. Una persona común y corriente, no llego a la altura de ninguna manera de un varón como el profeta Elías. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Mi nombre es de significado incierto. Yo me llamo Abel, significado incierto. Lo más probable es que sea pradera. Así que mire usted. Lo más parecido a una pradera que conozco es una carnicería que hay por allá. Así que mi nombre no dice mucho. Soy una persona común y corriente a la que el Espíritu de Dios empezó a hablarle hace unos días atrás. Y me puso fuerte esta palabra. Llegué al punto y le dije a mi esposa, me estoy volviendo loco. Estoy recibiendo tantas palabras que son tan fuertes que no tenía ganas de resistirlas ni de recibirlas. Pero claro, Dios está viendo un estado. Y entonces yo solamente hago lo siguiente, querido hermano. Agacho mi cabeza y digo, Señor, si es para la salvación de los que no están salvos, yo voy a hablar todo lo que vos quieras que yo hable. Si alguien se va a salvar, si alguien se va a arrepentir, si alguien se va a volver del mal camino, porque de eso se trata este mensaje, que usted al terminar el mensaje, si el Señor viniera en el segundo siguiente, al concluir la reunión, usted y yo nos encontremos con el Señor en las nubes. Que usted haya tomado una correcta decisión. No debiera usted irse de esta casa teniendo señores en su vida, sino que usted debiera irse de esta casa teniendo un solo Señor, tomando la decisión de hacer a Jesús Señor. ¿Sabe qué? Y después cuando salga a vivir, porque acá está dentro de todo tranquilo, más o menos, ¿no? Y acá es fácil que Jesús sea Señor. Pero después cuando salimos de acá, que Él sea verdaderamente el Señor, que usted busque al Señor, que usted no ore cuando las papas queman, que usted no ore cuando todo se le viene encima, que usted no busque a Dios cuando está desesperado, sino que usted lo busque cada día porque su alma lo ama y lo desea. Eso es que Jesús sea Señor de su vida. Para algunos estoy hablando algo que es elemental y dicen, lo hacemos, pastor. Y para otros dicen, no, eso es muy difícil. Porque tenemos una iglesia que está dividida, que está fraccionada, donde hay corazones que están latiendo al ritmo del Señor y hay otros que todavía no saben que Jesús murió, resucitó y volvió a vivir para ser nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 del texto que hemos leído en 1 de Reyes 18, que Elías confronta al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar significa ceder. ¿Hasta cuándo van a ceder? La palabra claudicar significa rendirse ante las presiones externas o ante los inconvenientes. ¿Hasta cuándo se van a rendir ustedes? La palabra claudicar significa dejar de seguir los propios principios, o en este caso las normas divinas, por flaqueza. ¿Hasta cuándo va usted a alterar la palabra de Dios por sus flaquezas espirituales? La palabra claudicar significa tolerar. Significa ceder. Toleramos el pecado. No tolere el pecado. Dios no tolera el pecado. Un hijo de Dios no debe tolerar el pecado. No debe ceder frente al pecado. La palabra claudicar es la acción de rendirse ante la tentación o ante una dificultad. Y era lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Ellos tenían un solo Dios, un solo Señor. Pero ahora primero aparece un rey muy malo llamado Jeroboam, que lleva al pueblo a pecar. Luego aparece Acab y Jezabel, que son una pareja totalmente desquiciada. Y estos fomentan la adoración a Baal. Y el pueblo entonces en parte adora a Dios y en parte adora a Baal. No es que no adoran a Dios y adoran a Baal. Ellos tienen en los montes altares a Baal, tienen las imágenes de acera en los árboles y tienen un altar a Dios. Entonces les da lo mismo estar allá adorando a Dios
levantando las manos, rindiéndose, doblando las rodillas, llorando, y a la semana, al mes, están en el otro altar adorando a Baal, a otro señor. Y esto es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Yo he visto a mucha gente, a muchos jóvenes venir al altar, quebrantarse, llorar, derramar lágrimas y derramar el alma en el altar. Y al mes los tengo otra vez en el mundo pecando, codeando otra vez un lado, otro lado con el pecado. Entonces estamos divididos con dos altares: el altar de Dios y el altar de los otros señores, los juegos, las diversiones, las distracciones. Si me comprendió hasta acá, dígame un amén, por favor. Entonces Elías le dice al rey Acab: quiero que me juntes a todo el pueblo y a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el monte Carmelo. No era un gran monte, pero allí estaba, más o menos tenía unos entre 600 y 800 metros. Hoy pueden haber cambiado esas medidas. Allí quiero que los juntes. Allí en el monte Carmelo, ahí estaban los altares. En cada monte, debajo de cada árbol, el pueblo levantaba sus altares, donde ellos querían, a los señores que ellos querían. Y entonces el profeta les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar cediendo? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar negociando? ¿Hasta cuándo? Si Dios es Dios, entonces vamos a seguir a Dios. Y si Baal es Dios, entonces bueno, sigan a Baal. Si usted cree que eso que usted levantó, sea familia, sea vicio, sea hábito, sea trabajo, sea estudio, sean amistades, sea noviazgo, sean riquezas, sean posesiones, sean terrenos, sea lo que fuere, si usted cree que eso es su Señor, bueno, siga eso y listo. Y no embrome más, siga eso. Pero si usted despierta en esta mañana y dice: no, pastor, eso no es Dios, entonces deje eso y siga verdaderamente a Dios. Porque no se puede servir a dos señores, dijo Jesús. Porque amará a uno y menospreciará al otro, o amará a aquel y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Hay gente que quiere servir a Dios, pero con los ojos puestos en el mundo. Tiene que servir a Dios con los ojos puestos en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra del Señor. Ahí tiene que mirar el Hijo de Dios. Alguien empezó, denle un aplauso y yo tomo agua de paso. Ahí tenemos a una nación que está siendo confrontada, a un pueblo que ha cedido, se ha rendido, se ha doblegado. Ellos tienen señores, no tienen un Señor. Y entonces el profeta los junta y les hace la pregunta al pueblo. Le hace la pregunta y dice la palabra de Dios que el pueblo no respondió palabra. Pueden ser por dos razones: porque eran totalmente indiferentes, o porque sabía que ellos estaban mal y no se atrevían a responder. Ojalá que haya sido por la segunda. El pueblo no dijo absolutamente nada. Entonces llega la hora que usted me acompañó en la lectura y ya sabe, para ir terminando el mensaje, en que les dice: bueno, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y entonces los de Baal tenían su altar. El altar de Baal estaba impecable, porque ahí se ofrecían sacrificios constantemente. Los ofrecía el pueblo de Israel. No era gente extraña, no era gente del mundo, gente pecadora. Era el pueblo de Israel, era la iglesia del Señor. Iban al monte y le daban sacrificios y ofrenda. Un altar representa un lugar de entrega, de consagración, de rendición, de muerte. Eso es un altar. En un altar uno lleva un animal, pero el animal representa a la persona. Muere un animal, pero significa que muere la persona. Un altar es un lugar de rendición de la persona al Dios a quien está ya dedicado ese altar, ese altar. En este caso era Baal, y ellos llevaban sus ofrendas. Ese altar estaba impecable. Entonces a ellos no les costó
cortar el buey en pedazos, ponerlo ahí, poner la leña, todo. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y comienzan a gritar, y comienzan a bailar, y comienzan a clavarse con lancetas y cuchillos, y se hacen chorrear la sangre porque era la costumbre. De esa manera Baal tendría piedad de ellos y respondería. Pero el tema es que Baal no responde. Y termino con la historia ahí. Porque dice la palabra de Dios, no había quien respondiese, porque no había quien escuchase. Hola. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué respondió usted? Porque escuchó. Como Baal tenía la formita de las orejas, pero no tenía los tímpanos y no tenía el sistema para poder oír, no podía escuchar. No hubo quien respondiese porque no hubo quien escuchase. Pero dice la palabra de Dios, y a mí se me parte el alma cuando leo la escritura. Llegó la hora de ofrecerse el sacrificio. Había una hora designada en Israel donde se llevaba el sacrificio del mediodía a Dios. Se le acabó el tiempo a los de Baal, porque a la hora de la verdad tu plata se va a pudrir, tus riquezas van a quedar enmohecidas, tus amigos te van a abandonar. A la hora de la verdad nadie te va a poder salvar, solo Jesucristo. Y usted lo sabe porque dice amén. Y entonces, ¿por qué anda corriendo detrás de lo que no es Señor? Y en eso invertimos el tiempo y no en las cosas del Señor. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio, ya Elías se había reído un poco de toda la aparatología y todas las cosas que hicieron estos ahí. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 30 al 39, que el profeta va a otro altar. Y esto es tristísimo lo que sucedía en Israel y sucede en la iglesia hoy. Allí el altar de Baal estaba bien, ellos solamente tuvieron que poner el animal. Pero cuando llegó la hora de Elías para ofrecerse el sacrificio, era el mediodía, era la hora del sacrificio a Dios. Ya estaban desacostumbrados a ofrecerse a Dios. Elías va al altar de Dios y el altar está destruido. El altar de Baal está construido y el altar de Dios está destruido. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu lugar de entrega? ¿Cómo está tu lugar de ofrenda? Y no hablo de plata, hablo del corazón. ¿Cómo está tu lugar de renuncia? ¿Cómo está ese lugar donde entregas al Señor verdaderamente, donde usted le entrega verdaderamente al Señor todo su ser y no se lo reclama a la media hora o al día siguiente, sino que sigue ardiendo en el altar? Porque esto es Biblia. En Romanos 12:1 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que nuestro culto a Dios, ¿cuál es? Venir, cantar, saltar, festejar. Nuestro culto a Dios es rendir nuestra vida en el altar como un sacrificio vivo. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué significa? No es un animal que uno degolló y lo está quemando en el altar, sino que es uno que está vivo y se está quemando todo el tiempo en el altar. Y dice: ay, ¿cómo me cuesta el altar? ¿Cómo me cuesta entregarme? Me cuesta consagrarme. Y me salgo del altar. Me bajo del altar, me voy del altar, me enojé con el pastor, me salgo del altar. ¿Qué culpa tiene el pastor o quien sea de que usted no quiera rendirle su vida a Cristo? Hermanos, si fuera por esa razón, yo no habría rendido nunca mi vida a Cristo desde mi adolescencia, nunca. Porque siempre aparece alguien a interponerse entre los propósitos de Dios que Él tiene determinados para su vida y que se concreten esas cosas. Algo aparece, alguien interfiere.
y le vamos a echar la culpa a alguien. No, 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 yo me mantengo firme en el altar porque la Escritura dice que yo soy un sacrificio vivo. Estoy vivo porque estoy vivo. Entonces vivo cada día arriba de un altar, procurando que el fuego de Dios queme toda impureza que haya en mi vida para poder presentarme aceptable delante de Dios. Y usted debe hacer exactamente lo mismo. Así vivo cada día. Dice, pero usted no tiene vida. Eso no es vida. No, bueno, esa es la vida de Cristo. Si usted es cristiano, tiene que saber que esa es la vida de Cristo. La vida de Cristo ni se parece a la vida del mundo, pero la vida de muchos de nosotros se parece mucho a la vida del mundo y no se parece a la vida de Cristo. Ahí está el profeta arreglando el altar. ¿Usted se imagina a un hombre de Dios que le han puesto como nombre Jehová es Dios? Y Dios en la persona del profeta está mirando lo que han hecho con su lugar de adoración, con su lugar de consagración, su lugar de entrega. El punto de encuentro del hombre con Dios está destruido. Y entonces el profeta va y busca una piedra y comienza a arreglar el altar. Y dice la Biblia que toma 12 piedras. No eran piedritas, eran piedras. Un altar es una elevación, algo que está por encima. Este púlpito podría ser fácilmente un altar, por encima de la tierra. Y levanta, recompone el altar y pone 12 piedras. Cada una de esas 12 piedras representan a toda la nación. Eran 12 tribus. Habían 10 tribus que se habían alejado de Dios, pero el profeta las puso igual. Podría haber puesto solamente a la tribu de Judá y de Benjamín, que eran los que estaban caminando con Dios, y los otros 10 los deja aparte. Sin embargo, él puso 12 piedras, una por cada familia. Eran 12 familias, 12 piedras. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no quiere que una familia, un hombre, se consagre a Él, sino todas las familias de la iglesia se consagren a Él. Yo no estoy predicando a una familia en particular, yo estoy predicando a todas las familias. Yo no estoy hablando a los hermanos nuevos, a los hermanos que solo cuidan autos o limpian. Yo estoy hablando a aquellos que piensan que son ilustres, que predican la palabra, que consolidan, que dan un mensaje desde el púlpito, desde el altar. Y me estoy predicando a mí mismo, porque antes que la palabra de Dios toque sus oídos, tocó primero mi corazón y luego tocó mi boca, para yo poder decirle a usted lo que estaba en el corazón de Dios. Un altar de 12 piedras representa toda la iglesia, toda una iglesia conformando un lugar para Dios. ¿Qué está haciendo Elías? Él está procurando de que Dios vuelva a la nación, que Dios vuelva, que ocurra un tiempo de avivamiento, que comience a suceder en esta nueva etapa una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Y entonces, luego de que está el altar levantado y está el animal puesto, levanta sus ojos al cielo y comienza a orar desde lo profundo de su corazón y le dice a Dios: respóndeme, respóndeme. Que todos estos que se han juntado acá, toda la nación, están miles y miles, sepan que tú eres Dios. Y agregó más: y también que sepan que yo soy tu profeta. Lo importante es que sepan que tú eres Dios. Termina de hacer la oración y desciende fuego de lo alto y sucede algo increíble y milagroso, porque quema al animal y quema las piedras y quema el polvo y el altar desaparece. Solo queda la zanja de alrededor con agua, donde hay fuego alrededor del agua, lamiendo el agua, y el altar desaparece.
¿Se dio cuenta de esa parte? Consumió hasta el polvo. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hay un coro, cierre sus ojos, que no lo vamos a cantar hoy, pero decía así: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, oh Dios. ¿Cómo está tu altar? Y ahí ya salió el pretexto de algunos hombres y de algunas mujeres. Usted, ¿por qué no sabe mi trabajo, mis horarios? ¿Qué tiene eso que ver con el altar? Puedes estar perfectamente en tu trabajo y en un altar ardiendo para Dios. El altar no es una hora de oración. El altar es una vida que se está quemando constantemente para Dios. ¿Cómo está tu altar, obrero? ¿Cómo está tu altar, predicador? ¿Cómo está tu altar, cantante, músico, maestro de célula, de niños que pastoreas a niños? ¿Cómo está tu altar, padre de familia? Claro, es una vergüenza para algunos tener que ponerse de pie. Bueno, si Dios es Dios, sígalo. Y si los señores que usted escogió para usted, detrás de los cuales está orientando a su familia y guiándolos a la perdición, bueno, piérdase con toda tranquilidad. Pero créame que yo me estoy sacando un gran peso de encima hoy. Si Dios es Dios, sígalo. Pero no se llame del nombre de Cristo ni del nombre de iglesia si los amigos pueden más que usted, si la familia es más fuerte que sus principios, si su amor al dinero, al juego, a la diversión, a la recreación, al placer, a la naturaleza, es mayor que su pasión por Jesús. Y si no, vuélvase a Dios en esta hora y pídale perdón al Señor. Y tome la decisión en esta mañana, querida iglesia, los que están aquí, los que están allí en las redes, los que están en el colegio. Yo tantas veces me aflijo en mi alma mientras ando por ahí. Sabe Dios, y derramo mi corazón y mis lágrimas cuando pienso en lo que algunos padres están haciendo con sus hogares y con sus hijos, y no son personas que no conocen la palabra y han dejado de amar a Jesús como lo amaban hace años atrás. Jesús dejó de ser la pasión y ahora está viendo cómo resuelve el lío que tiene en casa. Levante un altar, levante a Dios en su casa, levante el nombre de Jesús en su vida, en su lugar de trabajo. Viva en la palabra del Señor, que no es imposible. El Espíritu del Señor nos ayuda. Ponga sus ojos en Jesús. Mire a Cristo, mire a Cristo, mire a Cristo, mire a Jesucristo. Te bendecimos, Señor.